Hola, bien. Carlos Camacho, ¿me puedes decir en qué parte hemos quedado? Ahí está Camacho. Rubén Lazarte, ¿me puedes decir en qué parte hemos quedado? Doctor, buenas tardes. Estábamos en datos de variables discretas, propiedades de frecuencia. Ah, ya. Hemos hecho gráfico, ¿no? No, Hemos hecho gráfico. ¿Ah? No hemos hecho gráfico todavía. todavía. Bueno, a ver, nos pondremos un ejemplo. Qué raro, estamos retrasados con ustedes. Creo que hemos hecho con ustedes, no me acuerdo. Em, Vamos a decir gráfico. Gráfico mm, de datos discretos. Bueno, aquí supongamos que tenemos uno. Frecuencia absoluta. Eh, Doctor, Sí. nos quedamos en clasificación de datos continuos. Ay, ay, ay. ¿En qué parte concretamente podemos saber? A ver, Franco, ¿qué es lo último? La tabla hemos terminado, ¿no? Dio un ejemplo y lo resolvió. De ahí ya no tengo todo completo el cuaderno, pero tengo hasta el ejemplo. Ah, sí, 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 ahora me acuerdo. Nos pusimos en el pizarrón datos, ¿cómo se dice? Con decimales, ¿no? Era el tiempo de impresión de una página de un periódico, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces, a ver, el lunes con auxiliatura, ¿qué hicieron? ¿Han hecho algún ejercicio? El lunes no pudimos pasar con el auxiliar. Tenía que ir al médico y pospusimos la clase para el sábado. Ah, ya, ya. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Ya sabemos qué datos tenemos en una tabla completa, ¿no? O sea, con qué variables trabajamos. Vamos a ver. Vamos a seguir con con la diferencia de que tenemos que aumentar aquí.
Hicimos y sub i menos 1 a y sub i, perdón, más 1. Hemos dicho por la izquierda cerrado y había. Vamos a suponer, a ver, los pesos. Supongamos que tenemos clasificados los datos. A ver, el más flaquito nos dijo que es 50.0 hasta 55.5, digamos, ¿no? 55.5. Mejor consideraremos hasta la décima. Hasta la décima, 60.0, 60, 65.0, 65, 70, 70.0, 70.0, 75.0, 75.0, 80.0, 85, 80.0, 85.0, 85.0 y 90. Vamos a pensar que en el curso hay uno que pesa 90. Entonces aquí tenemos la y sub i, y no nos olvidemos prima. Y aquí estaría y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6, 7, y sub 8. Aquí estaría NI. No se colocan ya las iniciales, ¿no? N1 igual a 10, digamos. N2 igual a 15. N3 igual a 25. N4 igual a 30. N5 igual a 30. N6 igual a, vamos, 25. N7 igual a 7. N8 igual a 10. Sumatoria de las frecuencias absolutas desde la primera clase hasta m igual a 8. No, 8 nomás debería colocar ahí. Es igual, a ver. Aquí tenemos 25 más 25 sería 50, 80. Cuando vemos una tabla de este tipo, o sea, cuando encuentren, o ustedes al generar su tabla de datos, determinen que cuando comparan las frecuencias extremas, primera con la última, tienen la misma frecuencia.
y siguen adentrando o bajando. La segunda con la penúltima son iguales también, fíjense. Allí son iguales. Allí igual. 25, perdón, a ver cómo está esto. Las primeras 10, 10. Segunda con la penúltima 15. Tercera con la antepenúltima 25. O sea, así lo haremos. Estas, ¿cómo estamos? Ahí son iguales, fíjense. N1 con N8 son iguales. N2 con N7. N3 con N6. N4 con N5 son iguales. Entonces, cuando se observa así, se dice que es en el problema mismo. En el problema puede decir, se trata de una tabla simétrica. Se trata de una tabla simétrica. Y nos pueden dar algunos datos de la tabla. O son simétricas, entonces los datos los rellenamos y ya está, no hay problema. Entonces, esta es una tabla simétrica. Ya está. Ahora podemos tener la tabla H sub I, H sub I por 100. Esta cuestión, como tenemos esta columna, yo puedo llenar estas otras columnas. Entonces, a mí me interesa, bueno, esto lo podemos, aquí tenemos la total, es decir, 10, H1 es 10 sobre 160, 15 sobre 160, 25, se puede simplificar y demás, 30, 160, 30, 160 avos, 25, 160 avos, 15, 160 y 10, 160. Ahí tenemos las proporciones. Podemos sumar las proporciones HI desde I igual a 1 hasta 8. Y esto tiene que darnos 1. Como está integrado nos va a dar 1. ¿No? Lo mismo es podemos llenar. Entonces, yo podría hacer un gráfico. El gráfico, o sea, cuando yo lleno toda la tabla, lo que yo observo son números. Algún momento me dice, interprete este valor. ¿Qué quiere decir? Este valor interpreta, este otro valor, y así, ¿no? Podemos pedir la interpretación de su valor. Pero así como conjunto de datos tabulados en forma matricial, no nos dice, o sea, no despierta, no muestra interés, digamos, ¿no? Solo veo el conjunto de números. Y cuando se trata de resaltar un dato o una variable, estas de la primera fila son variables. Estas pueden variar, ¿no es cierto? Ya vemos. Podemos hacer, cuando decimos gráfico de datos, uno puede ser uno, histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. Este es un primer gráfico.
podemos, analizando las clases, 55 menos 50, 60 menos 55, 65 menos 60, 70 menos 65, etc. Observamos que la clase es constante. Un C igual a 5 kilos, constante. Entonces podemos hacer un gráfico. Aquí vamos a colocar qué tipo de gráfico puede ser. Frecuencia absoluta versus límite de clase. Es límite de clase. Límite de clase. Eso puede ser un gráfico A. Puedo hacer un gráfico B de HI versus límite de clase. Ya van dos gráficos. Puedo hacer un gráfico de frecuencia porcentual, HI, por 100 versus límite de clase. Entonces, tengo la posibilidad de hacer tres gráficos, pero los tres gráficos van a ser semejantes. Solo varían en las unidades. Por ejemplo, aquí es absoluto, tengo que contar. Aquí es proporción, aquí es porcentaje. Cuando comparo, cuando yo digo, a ver, ¿cuál es el mayor aquí? Dice la frecuencia. Bueno, antes de olvidarme, me dice, interpreta este dato. ¿Qué voy a decir? El número de observaciones que presenta la tercera clase es igual a 25. O decir, 30 es el número de observaciones que tiene la clase 4, o que están en la clase 4. O puede decir, la clase quinta tiene 30 observaciones, o 30 personas. Si digo en detalle, ya sería así. Hay 30 personas que tienen un peso mayor o igual que 70 y menor que 75. En la sexta clase hay 25 personas que tienen un peso igual a 75 o mayor que 75, pero menor que 80. ¿Está claro? Eso sería en detalle especificar el intervalo, ¿no? Aquí hay 15 personas en esta clase séptima, pero en detalle sería, hay 15 pesos que son mayores o iguales que 80 y menores que 85. Mayores o iguales que 85 y menores que 90. Es el número de clases que tiene, de observaciones que tiene la última clase. Eso sería analizar los datos. Entonces, como aquí dice esto, la cuarta y la quinta tienen el mayor número de observaciones, se entiende que cuando se trata de una frecuencia relativa, va a ser la proporción de pesos. Este es el valor de la proporción de pesos que están en la cuarta clase, que están en la quinta clase. O puedo decir, esta es la proporción de pesos que son mayores o iguales que 75, menores que 80 kilogramos. ¿Listo? Así se entiende cada clase. Ahora lo que voy a hacer es uno nomás.
Ustedes lo van a hacer esto, yo voy a hacer esto. Decimos, voy a hacer el gráfico A. A, que se refiere frecuencia absoluta versus el límite de clase. Entonces, vamos a hacer más cerca. Como no hemos puesto nada todavía aquí, entonces decimos, fíjense, A, B y C se trata de las frecuencias no acumuladas. Entonces, aquí tenemos N sub I. Entonces, aquí, miren, comienza en 50. Si digo 10, 20, 30, 40, 50, aquí tendré que comenzar. Mi gráfico, aquí tendré. A partir de este punto, hacia la derecha va a ir mi gráfico. Pero ¿y todo este espacio para qué me va a servir? Entonces lo correcto es decir, voy a interrumpir este eje horizontal así. Y van a ver en los libros así. Entonces aquí voy a poner decir límite inferior, es decir, y0' es igual a 50. Ponemos 0 porque nuestra medición incluye la décima de kilogramo. Límite inferior, límite superior, aquí estaría y1, y1' igual a 65C. Más o menos, vamos a ir ahí, ahí. Y ahí cuando va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 8. Bueno, vamos a ver hasta dónde podamos tomar. Y aunque es simétrica, hemos dicho, vamos a considerar. Y sub 2 prima y 55, 60, y 3 prima y 65, y 4 prima, 30, y 5, 35, y 6, 8, 80, ¿no? Vamos a seguir aquí, me están estorbando el piso. El eje vertical, para particionar este eje, yo tengo que considerar de esta columna el dato más alto, 30. Entonces, 30, digo aquí, 30. La mitad, 15. Esto puedo subdividir 1 y 2, digamos. 5 y 10, 20, 25. Muy bien. Entonces, para este gráfico, el dato más alto, que va a coincidir con la frecuencia relativa, con la porcentual, ¿no? Son semejantes, solo que están en diferentes unidades. Entonces, aquí dice que entre 50 y 55
de 50 y 55. Tenemos, o sea, esta es la primera clase, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Cuántos datos en la primera? 10. Entonces, fijamos. Siempre el límite superior nos da el número de clases. Subimos. Pues en este caso, vamos a hacer un gráfico. Ay, bueno. ¿Sí? Un rectángulo. La característica de un histograma de frecuencias es de que la frecuencia es proporcional al área. Como son unitarias, son del mismo tamaño las bases. Entonces yo puedo decir 1, ¿no? O cualquier dato siempre va a haber una proporcionalidad que va a depender no de la base, sino de la altura. En este caso, de la frecuencia. Va a ser proporcional a la frecuencia. Entonces, segunda clase. Segunda clase dice aquí 15. Entonces tenemos segunda clase. Claro, el mismo, ¿no? Misma amplitud. Tercera clase. Tercera clase dice 25. 25. Cuarta clase, 30. A ver, 30. Quinta clase 30 también. Sexta clase 25. 25. A esa altura más o menos. Hemos hecho con rojo. Vamos con negro. Bien. Entonces nos faltaría la última, un ratito.
Van a disculpar, mi animal me estaba incomodando, mi perro guardián. Entonces esto decíamos que vamos a prolongar. Y es un I prima límite. Entonces aquí tendríamos y es 7 prima 85. ¿Cómo es aquí? Y es 8 prima. Entonces, para la séptima clase tenemos 15 observaciones, más o menos viene de aquí. Entonces sería esta sería la séptima. La octava sería 10. Más o menos ahí. Ahí tendríamos, ¿no? 8. Ese sería, entonces esto se llamaría histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. Entonces, algo semejante van a ser los gráficos B y C. Algo semejante, ¿no? Puede ser más pequeño o más grande, depende de la escala, las unidades y demás, ¿no? El problema en B sería que hay que redondear. Trabajamos a este nivel trabajamos con 4 decimales. Aquí con 2 decimales. Ya, esa es la regla. ¿Qué iba a decir? Entonces, ¿qué puedo observar aquí? ¿Qué puedo decir porque dijimos, aquí lo que resalta son las variables que hemos graficado, NI versus Y sub I prima. En este caso yo puedo decir, la frecuencia más baja es la primera y la última. Y como se van presentando, tengo una tabla, un gráfico simétrico, ¿no? Vamos a decir, por la disposición de las clases. Por otro lado, voy a decir que la frecuencia más alta de datos que se tiene en la clase cuarta y quinta son iguales, son las más altas y son iguales. Entonces, eso, cuando me dice, tomamos en cuenta que la amplitud aquí es C, 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 C. Entonces solo consideramos la altura nomás, que está representada por la frecuencia absoluta. Eso quedaría claro, ¿no? De que las áreas son proporcionales a la altura, a la frecuencia absoluta. O son función de la frecuencia. ¿Qué más podemos decir? Como estas dos clases tienen la misma frecuencia 30, entonces se pueden fusionar. Se pueden fusionar y presentarse como una única. Entonces ya no sería 1, 2, 3. Aquí sería la cuarta. Aquí sería la cuarta. La cuarta, esta se convierte en la quinta, la sexta y la séptima. Fíjense, de 8 se han reducido a 7 clases. Y así puede ocurrir que estas dos sean iguales, entonces se fusionan
y se reduce el número de clases. Cuando es necesario distinguir las alturas, cuando los datos son demasiado variables, ¿no? Son muy accidentados. Y lo que se pretende es mostrar esa variación en el gráfico. Entonces diríamos, si alguien me pregunta cuántos datos en la cuarta clase, ¿qué es lo que responderían ustedes? ¿Cuántas? A ver, un punto le voy a regalar al que me dé justificando. 60. 60, sí, muy bien. Josué, tú eres de matemáticas, ¿no? No, de física. Ah, de física. Ay, caray. Yo llevo con física también. Ah, qué raro. No sabía, yo solo sabía que pasaba matemáticas. Ya. ¿Qué iba a decir? Ah, entonces tengo que exigirte más, Josué. Aquí por los... Ya. Eh, entonces hay 60, ¿no? Cuando nos dan un gráfico y me dice, interprete ese gráfico y genere la tabla. Entonces entiende que de este esquema voy a pasar a la tabla. Entonces yo tengo que llevar los datos por lectura aquí y voy a decir, la cuarta clase tiene, son 2, C, 2 veces C, 2 veces C, entonces se duplica, 60. Si fueran 3, entonces sería 90, ¿no? En ese sentido, no olviden eso. Claro, a veces hay ejercicios, ¿no? A veces, vamos a ver ahí en el texto un ejercicio, pero están en proporciones. Es decir, yo tengo que construir la tabla a partir de los datos del gráfico. Muy bien, ya está. ¿Alguna pregunta sobre esto? Va a ser semejante el B y el C. Y ahí va a terminar. ¿Qué dice? ¿Está bien? Doctor, Sí, a ver. Sí, ¿esto adelante, sería adelante. gráfico de datos discretos o continuos? La persona, ¿quién me dijo? Tú me has dicho que estamos en datos continuos, ¿no es cierto? Sí, es que A el ver, la título, pregunta. el- No, ese título ustedes me han hecho raro. Ese título, el primero no sirve. Debería decir datos, iba a ser discretos, otro gráfico iba a ser, pero alguien me dijo lo que ya hemos hecho, ya, y me acordé que habíamos hecho la tabla con los textos o con los tiempos de impresión de la primera página, ¿no? Que consideramos hasta la décima, no sé, de minuto, creo. Entonces, el título es datos continuos, ¿listo? No, eso discreto es lo que inicialmente íbamos a desarrollar y no sabíamos si habíamos hecho discretos o continuos. Ya está. A ver, entonces todos los datos van a ser semejantes en este caso, que se, que se va a tener en el eje vertical. Ahora vamos a hacer los datos acumulativos. Ustedes van a hacer el B y el C, ¿no? Son formas, dependiendo de aquí nosotros hemos partido de que tenemos los datos uh, de frecuencia absoluta y con eso ya podíamos llenar la columna H sub I, la columna H sub I por 100, ¿no? Podemos llenar. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a borrar todo para no hacer de nuevo otro gráfico. Entonces, esto es datos continuos, estamos, ¿no? La tabla nos dice datos continuos. De, siempre trabajando en base de, vamos a decir, gráficos, gráfico, polígono, polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. En este caso,
Vamos a borrar todo también para reconstruir otro gráfico. Ya. En este caso, seguimos con estas frecuencias no acumuladas y vamos a tener un gráfico de este tipo. A ver, ponemos un poquito más grande. NI también. Entonces aquí se presentan las posibilidades NI versus Y sub I. Este sería A. Aquí tendríamos B, NI, perdón, HI versus, seguimos con el primer, ahora estamos en histograma, sí, está bien. C, HI porcentual versus Y sub I. Entonces nuestras variables son NI, HI porcentual y aquí aparece Y sub I. ¿Cómo lo nominamos? ¿Qué nos representa eso? ¿Qué variable? La media de una clase. Marca de clase. También, está bien. Media de una clase. Marca de clase, ¿no? Marca de clase o la media aritmética de los límites de clase. Entonces aquí tendríamos que nosotros determinar la marca de clase. A ver, me dictan cuánto sería aquí la marca de clase. Entonces digo, yo estoy calculando Y sub 1, la marca de la primera clase, Y0' más Y sub 1' dividido por 2. Sería, ¿no? Reemplazando los datos que corresponden, sería 50.0 más 55.0 dividido por 2, Y sub 1 es igual a 50 y 57.5, ¿no? Después decimos Y2 de la segunda clase es igual a Y sub 1' más Y sub 2', son los límites de la segunda clase. Dividido por 2, reemplazando los datos sería 55.0 más 60. Esto sería 60 y 67.57. Inge, la división sería 52.5. sí, aquí me equivoqué. Está bien, gracias. Aquí sería 57.5. Si yo digo Y sub 2 menos Y sub 1, ¿qué representa esto? La diferencia entre dos marcas de clase consecutivos. Y1 y Y2 son consecutivos, ¿no veo? Entonces digo Y2 57.5 menos Y1 52.5. ¿Qué me da? La amplitud de clase. Entonces me da la amplitud de clase. Entonces, ya tengo eso, ¿no?
Entonces aquí yo voy anotando la amplitud. Cada vez que hay la diferencia de clases, Y3 menos Y2 es 5 kilogramos. Y4 menos Y3, 5. Entonces yo puedo considerar 52.5. Ustedes me van a ir dictando 57.5. Después, ¿cuánto sería? 60. Siempre voy aumentando más 5, más 5, más 5, más 5, porque la diferencia entre dos consecutivos es 5, ¿no? Entonces, aquí 65, 70 sería más 5. Al anterior le aumento más 5 y esto me queda. Al anterior le aumento más 5 y me queda 72.5. 72.5 más 5 me da 77.5. Más 5 me da 82.5. Más 5 me da 87.5. ¿Está bien? Entonces, estos tienen que estar en el eje horizontal. Entonces, otra vez aquí interrumpimos el eje horizontal, que es y vamos a poner marca de clase. Marca. Interrumpimos. Tanto el eje, a ver, el eje, ¿qué dicen? ¿El eje horizontal necesita ser interrumpido, sí o no? Bueno. Bueno, lo estamos haciendo muy pequeño. 16, 18. Ahí sería, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho para el eje vertical? Que tomamos, ¿qué dato? ¿Qué dato vamos a tomar en cuenta? H sub I. Aquí, fíjense, estamos haciendo la A. Aquí dice N, bueno, HI lo vamos a hacer largo, así va a ser nuestra H, ¿listo? Entonces aquí tenemos NI. Quiero particionar el eje vertical. ¿Qué es lo que hago? Ya se han olvidado del anterior gráfico. Colocamos Colocar el el valor más. El valor más alto, ¿no? Muy bien. El valor más alto en la frecuencia absoluta es ¿cuánto? 30. Entonces decimos aquí 30, la mitad 15, y aquí dividimos 1 y 2, más o menos, no está bien. 10, 1 y 1, 20, 25 y 30. Muy bien. Entonces estamos en un plano cartesiano donde observamos, para este tipo de gráfico vamos a definir un punto. Entonces consideramos la ordenada, perdón, sí, la abscisa y la ordenada. Entonces cada vez un par de datos me va a definir un punto. Aquí, por ejemplo, cuando digo y sub 1 igual a esto, entonces aquí decimos esto, la media de la primera clase va a ser 52.5.
La media de la segunda clase es 52,7.5. La media es 62,5. La media es 67,5. La media es 72,5. Es 77,5. 82,5. 87,5. Sí, sí. Ya está. Entonces, decimos, primer punto. Primer punto sería 52, 5 y 10. Entonces, 10, aquí tenemos 10. Filtramos horizontalmente, verticalmente, definimos un punto de intersección. Ahí, ya está. Segunda corrida, decimos 57,2, 57,2 y 15. Entonces, aquí 15. 15. Tercera clase. Sería 62,5 y frecuencia 25. Así sería, ¿no? Cuarta, 67,5. 67,5, 30. Ahí. Quinta, 72,5 y 30. 72. Ay, ¿qué están? A ver, un rato, es que me comí un dato. 52, 57, 62. Pues sí, está bien. Aquí, tercera. Aquí me he equivocado. A ver cómo está esto. 5 no está bien. Estamos en cuarta, 67. 67, 30. Está bien. Sí, yo estoy. Estamos ahora en la quinta. Está bien. Y luego tenemos la sexta. Sexta, 77,5. Y 25. Luego tenemos la séptima, 82, 82 y 15. 82 y 15. Octava, 88 y 10.
10. Y 10. Ya, en este caso hemos definido los puntos para cada clase y unimos los puntos mediante un segmento. A ver si esto marca. Segmento. Sí. Y ahí. Ahí. Si aumentamos una clase fantasma y determinamos su punto medio o su marca de clase, por ejemplo, aquí diríamos 55. Perdón, aquí sería 50. 50, 0. Aquí sería, el punto inicial sería 45. La media aquí sería un Y0, podemos decir. Un Y0 igual a 47.5. Entonces, ese dato fantasma lo podemos colocar aquí. Aquí sería 47.5. Entonces, unimos. ¿Sí? Segmento, segmento, segmento. Aquí también podemos aumentar una clase fantasma. 0 sería, ¿no? Aquí n sub 0. N sub 0, por eso he partido del eje horizontal. Aquí vamos a aumentar. Aquí sería 90, 95. Aquí la marca de clase y es un 9, sería 92.5. Vamos a borrar por el momento esto. Y la novena clase tendría 0. 0 sería. Y aquí 0 también. Entonces va a terminar aquí suponiendo que es 82, 85.5. Bueno, aquí sería 92.5. Ahí sería, ¿no? Entonces, en el fondo, esto se denomina polígono de frecuencia. Si alguien me pregunta qué es un polígono de frecuencias, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría que decir? ¿Ah? ¿Cómo definimos un polígono de frecuencias? Ya lo hemos dicho hace rato. ¿Qué dice? ¿Cómo definimos un polígono de frecuencia? Ya hemos dicho hace rato, o no hemos dicho, me confundí. Una curva, una curva segmentada. Una curva segmentada sería, ¿no? Aquí tendríamos vértices cada vez. Tenemos vértices, a veces son bien pronunciados. Aquí yo lo hice con curva de borracho. Entonces, ¿qué es lo que hace un graficador?
lo que hacemos es alisar la curva. Entonces, esto se va a presentar más o menos. Vamos a hacerlo con rojo. Bueno, más o menos así. Alisar. Entonces, cada vez que ustedes vean una curva en la distribución de frecuencia, quiere decir que está partiendo de un listado o una clasificación de datos de una tabla de frecuencias. De ahí vienen siempre. Ahora, otra cosa es que tengamos que suavizar la curva. Suavizar, alisar la curva. Y eso es frecuentemente lo que vamos a observar en un texto, ¿no? En un libro. Pero siempre viene de la tabla. Ya nos presentan directamente, a veces como curvas estándar, vamos a decir, ¿no? Bien, ¿qué más iba a decir aquí? Nada más, creo, a ver. Sí, nada más. Entonces, resumiendo, tenemos gráficos, histograma de frecuencias, polígonos de frecuencias para la tabla de distribución de frecuencias, considerando frecuencias no acumulativas, son no acumulativas. Ahora vamos a hacer para las acumulativas. Para las acumulativas. A ver. Vamos a borrar todo. Vamos a llamar ojivas. Ojivas. Las ojivas son, en forma genérica se dice menor que. Menor que. Y mayor que. Mayor que. Entonces, vamos a hacer un gráfico, a ver. Un gráfico o una ojiva menor que. Entonces, estas son sin acumular. Ahora voy a aumentar, borraremos esta parte para tener espacio. Entonces, una tabla completa va a tener la columna NI. Y esta es frecuencia acumulativa menor que. ¿De qué tipo? Absoluto. Absoluto. Aquí va a estar la relativa, acumulativa, relativa. Aquí va a estar la acumulativa porcentual. Entonces, otra vez aquí, cuando se considera, puedo tener A de NI, una ojiva NI versus Y sub I de HI versus Y sub I C H sub I porcentual versus Y sub I. Entonces, otra vez aquí tenemos la posibilidad de tres gráficos, ¿no? Donde varía el eje vertical, frecuencia absoluta, acumulativa,
relativa, acumulativa, porcentual, acumulativa. Muy bien. Entonces, para hacer un gráfico yo tengo que primero completar esto. Decir, ¿no? La pregunta, ¿se acuerdan? La pregunta que se anteponía a la primera columna se decía, ¿cuántos datos menores que? ¿Cuántos datos menores que? Porque hay que respetar, ¿no? O sea, esto recae sobre el límite de su i más 1, ¿no? Puesto así. Recae sobre el límite superior. Límite superior. Límite superior. Entonces aquí está el límite superior. La pregunta va a recaer sobre cada una de ellas, ¿no? ¿Cuántos datos menores que 55.0? Entonces vamos. Menor que 55 está todos los datos que están comprendidos entre 50 y menores que 55. Esa cantidad de datos es igual a 10. Entonces 10, cuando digo cuál es el valor de N1, digo este es igual a 10. N2, la pregunta va a recaer sobre el límite superior de la segunda clase. Vamos a decir, ¿cuántos datos menores que 60? Entonces, en concreto, nuestra pregunta recae sobre el límite superior. Esto es para encontrar los valores de NI, HI y HI porcentual. HI solo cambia cuántos, digo proporción. ¿Cuál es la proporción? ¿No? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de datos menores que? Menores que. ¿Cuál es la proporción de datos menores que? ¿No? Eso sería. Y el otro sería, ¿cuál es la proporción porcentual de datos menores que para el porcentaje, ¿no? Ya. Entonces, hemos ido acumulando. Fíjense, hemos ido sumando así, hacia arriba. Primero hemos sumado, hemos mantenido, hemos sumado, hemos sumado, hemos sumado, sumado hacia arriba, sumado hacia arriba, hacia arriba. Conforme vamos planteándonos la pregunta, se va a sumar. Por lo tanto, aquí la suma sería 10 más 15, 25. Encuentro el valor de N3 sumando al anterior 25, sería 50. N4, ¿cuántos datos menores que 70? Todos estos datos por encima son menores, por lo tanto sumamos. Y lo que se suma es 80. N5. ¿Cuántos datos menores que 75? Todo hacia arriba. Entonces, al anterior, 80 más 30 sería, ¿no? 110. Ya estamos bien, me van a decir si me equivoco. N6 sería 25 más 110, 135.
tiene 7. Al anterior sumamos 15, sería 150. Menores que 90. Al anterior sumamos 10. Tiene 8. Octava clase, 160. Bueno, aquí seguro que nos da 160, ¿no? Cuando sumamos. O sea, esto es la cantidad de datos clasificados, N. Esa sería la cantidad de datos clasificados. Ya está. Pues ahora sí. HI, recuerden, lo único que tengo que hacer es, quiero H1. HI es dividir NI por el total de datos, N. H1 sería 10 dividido por 160. H2 sería 25 entre 160 y así sucesivamente. Esto lo terminaremos. Límite de clase, ¿no? Esto hemos dicho interrumpido. Y aquí comenzamos. Y es 0'. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos Y1', Y2', Y3', Y4', Y5', Y6', Y7', Y8'. Entonces tenemos aquí límites de clase, aquí sería 50.0, 55.0, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. ¿Qué hacemos con el eje vertical? ¿Cómo vamos a hacer el eje vertical? Tomamos el valor más grande ¿Cuánto es? en 1. Es frecuencia absoluta. Ah, De 100 sería 160. 160, ya. A ver, ya, 160. Podría poner 200 también más fácil, 200, 100 y voy dividiendo, ¿no? Se puede. Depende de ustedes. ¿Cuál es más fácil? La mitad de 180 es 160, me dijeron, ¿no? Entonces la mitad es 100,
Aquí escribo 80, 40, 20, 10, 80, aquí podemos decir 60, la mitad sería 120, 140, así, no, 100. Ya, así podríamos haber partido el eje vertical. Entonces ahora como dice, ¿no? Estamos tomando en cuenta el límite superior. Recuerden, para la acumulación de estos datos, he trabajado haciéndome la pregunta, formulando esta pregunta en el límite superior de cada clase. Por eso lo he encerrado, los límites superiores de las clases. Por lo tanto, yo voy a considerar un punto entre este valor, el límite superior, y la frecuencia acumulada. Entonces comenzamos por aquí, 55 y 10. Entonces vamos a 10. Ya haremos con rojo. Ahí definimos un punto. Límite superior y frecuencia acumulativa N1. Límite superior de la segunda clase. ¿Cuánto le corresponde? N2, 25. Entonces aquí sería la mitad. A ver, 20. Aquí sería 30, aquí 25. Voy a hacer con otro color, la verdad. 25. Ahí sería, ¿no? Otro punto, tercera clase, límite superior, frecuencia M3, 50, ¿no? Está 50. Entonces decimos la mitad, aquí 50. Hola, niño. Límite superior 70. Estamos en la cuarta clase. Cuarta 80. Vamos a definir un punto. Quinta clase sería quinta 110. 110. Estaríamos por aquí. 110. Sexta clase, sexta 135. Entonces, aquí es 130 y sería 135.
séptima, 150. Y sería 150. Octava, 160. Ya está. Unimos entonces estos puntos que hemos determinado mediante segmento. Ahora, si queremos que comience en Y0, entonces aumentamos una clase. Aquí, por ejemplo, hemos aumentado. Y la acumulativa sería n0, n sub 0, 0. Porque n, aquí hemos dicho, la frecuencia n minúscula 0 es 0. N sub 0 es 0. Entonces eso nos permite comenzar ahí. Ahora, si quiero aumentar hacia la derecha, así aumente el número de clases a la derecha. Puede ser una clase, dos clases, tres clases. Ya no aumenta. Aquí, por ejemplo, es 0. Al anterior le sumo 0. Entonces, estoy obteniendo la frecuencia acumulativa de la novena clase, que es 160. O sea, si ya se repite. Si sigue aumentando, se repite, porque es 0, 0, 0. Entonces, esto va a quedar constante. Esto así. Va a quedar constante. Y hacia la izquierda también va a quedar constante, 0, 0, 0, 0. Así aumente 10 clases, ahí va a ser la misma altura. ¿Listo? Bueno, creo, a ver qué hora es. Ya, quedaremos ahí. Por razón, tengo que ir a tomar mi tecito. Muy bien, compañeros. ¿Han hecho la tarea que les di o no había tarea? Había, ¿no? ¿Qué dice? Doctor, no ha publicado en el Classroom. No he publicado la práctica de ustedes. Ninguna tarea hasta el momento. Ya, cuando nos volvemos bien, muy bien, bien. Hoy voy a subir, pensé que ya lo teníamos porque a otro grupo le di, había subido, pensé que en mi cabeza estaba, el otro grupo me daría una tarea. Mañana me encuentro, pero ya. Entonces, a ver, voy a subir una práctica y ustedes se buscan una base de datos, lo tabulan. Datos continuos, sería, ¿no? Se busca una base de datos continuos, cualquiera, debe haber varias bases. Y ustedes cogen, hacen todo el procedimiento de construir la tabla, luego su gráfico, los gráficos que hemos visto. Pueden escoger uno de ellos nomás, ¿no? Como decir, bueno, histograma y polígonos, sí hay que hacer los dos. En ojiva, por ejemplo, esta sería ojiva menor que, sería su nombre. Ojiva menor que, porque hemos hecho menor que. Si hacemos mayor que, entonces se dice ojiva mayor que. Va a ser en sentido opuesto, ¿no? Otra curva que sale en sentido opuesto. Con los conceptos que hemos visto hoy día, ustedes
tabulan y grafican histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias y ojiva menor que. Eso lo suben para el viernes. ¿Listo? Hasta el viernes tiene, ¿no? Ingeniero, también había una tarea de 10 ejemplos de variables según el tipo de dato. Eso, pero hemos puesto para que lo suban, ¿o no? No, No. A ver, voy a ver. ¿Dónde está? Calificación. Ay, 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 ay. Sí, no está. No he subido. Ya, eso más lo voy a subir para que lo depositen ya en la plataforma. una Muy bien. consulta. Sí, adelante. ¿En qué formato podríamos entregarle las tareas? ¿Puede ser en Word, Excel o tenemos que hacerlo en los cuadernos y escanearlo? No, ustedes pueden hacerlo en su cuaderno bien, bien claro, ¿no? Como entrenante para el examen, porque las caligrafías de examen son muy feas y tardamos en corregir, en entender. El lápiz apenas se asienta, pero conviene que se toma tiempo, ¿no? Pero adiestrarse en el manejo, ¿no? De la computadora, porque después vosotros todo es computación, ¿no? Claro que es fácil, si es un trabajo de investigación, es extraer, pegar, colar, y se hace rápido, pero hay que resumir, digamos, ¿no? Tratar de entender. Sí, pueden hacerlo en su cuaderno y escanearlo, pero bien, bien presentable, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. No, sí,